Revelado, la increíble traición de mi esposo y 6 familiares al celebrar el embarazo de su amante. El aroma de los tamales recién hechos llenaba la casa, y la risa de los niños hacía eco entre las paredes de ladrillo desgastado. Valentina, con una sonrisa en el rostro, se dedicaba a arreglar la mesa para la reunión familiar, ajena al torbellino que se desataría en cuestión de minutos. Su mente, sin embargo, estaba ocupada en sueños brillantes, un nuevo hijo, el primero que llegaría a completar su hogar. Pero el universo tenía otros planes. Javier, su esposo, entró en la sala con una sonrisa que Valentina conocía bien, una sonrisa que solía llenarla de alegría. Sin embargo, aquella tarde, se sintió extraña, como si el aire se volviera espeso. «Tengo que contarles algo», comenzó él, su tono burlón haciéndola encoger el corazón. «Estoy esperando un hijo», pero no con Valentina. Las palabras de Javier resonaron en su mente como un eco ensordecedor. Su amante. La traición. La explosión de risa se apagó al instante, y el silencio cayó pesadamente sobre todos. Las miradas de los presentes, familiares que debían apoyarla, se clavaron en ella, como cuchillos filosos. La socada expresión de Valentina contrastaba con la alegría de sus seres queridos. Eran cómplices del engaño. Sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su mundo, que hasta hace unos momentos estaba lleno de amor y sueños, se desvanecía en un instante. ¿Cómo pudo él traicionarla así? ¿Cómo lo permitieron ellos? La desesperación se apoderó de su ser, mientras la imagen de su bebé, único e inesperado, se desmoronaba junto con su confianza en Javier. Se retiró a su habitación, su refugio, arrastrando un cúmulo de emociones contradictorias. El dolor era profundo, casi físico. Nunca había experimentado tal malestar, una mezcla de angustia y desesperación, sumada a una traición feroz que desgarraba su corazón. Mientras lágrimas ardientes rodaban por sus mejillas, Valentina se dio cuenta de que algo en su interior empezaba a cambiar. En el latido de su tristeza, una chispa de determinación comenzaba a brotar. No iba a dejar que esto la destruyera. A medida que sus pensamientos se agolpaban en su mente, la batalla entre la ira y la tristeza se libraba de manera intensa. ¿Debía confrontar a Javier? ¿O dejar que su traición hiciera eco por sí sola? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras las lágrimas escurrían por su rostro, su mente se llenaba de preguntas. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Entendería su familia el sufrimiento que estaba atravesando? La respuesta se le escapaba entre la confusión. Cada latido de su corazón le recordaba que lo que había construido durante años se había desmoronado de un golpe. La tristeza se convirtió en una tormenta que arrasaba su interior, alimentada por la carne y hueso del traición. Cada trazo de su dolor, lo entendió entonces, podía convertirse en arte. Valentina recordó su amor oculto por la pintura, su pasión que había dejado en un rincón. Quizás su sufrimiento podía ser transformado en algo profundo. Pero, al mirar hacia su futuro, la incertidumbre acechaba cada pensamiento. ¿Cómo seguir adelante? Las preguntas asaltaban su mente, todo se volvía complicado y oscuro, y la verdad era simple: el camino a la sanación estaría lleno de espinas, pero también de posibilidades. El eco de su voz resonó dentro de ella, y un fuego interno comenzó a encenderse. Esta historia no había terminado, y el suyo era un viaje que apenas comenzaba. Cuando la luz del día comenzó a desvanecerse, Valentina se sentó en su estudio, un rincón olvidado de la casa donde había exprimido su creatividad en el pasado.
El lugar estaba cubierto de telas, pinceles y colores que antaño habían representado su escape. Ahora, aquellos objetos parecían ser símbolo de lo que había dejado de lado en su vida. La realidad de su situación obligó a Valentina a confrontar sus miedos más profundos. Su identidad había estado tan entrelazada con la de Javier que había olvidado quién era, más allá del rol de esposa y madre. Tomó un pincel, sintió cómo éste se deslizaba entre sus dedos, y comenzó a experimentar con los colores, dejando que sus emociones fluyeran. Cada trazo se convirtió en un grito silencioso de dolor y frustración. La pintura le otorgó una nueva forma de liberarse, como si cada mezcla de pigmentos absorbiera su tristeza. Al observar la tela en blanco que tomó vida bajo sus manos, algo dentro de ella empezó a resonar. Puedo reconstruirme, pensó. Y en esa revelación, la tristeza se transformó poco a poco en un impulso de acción. Cada día, durante horas, Valentina se sumergía en su proceso creativo. La pintura comenzó a ser su refugio y su arma. Observaba cómo los colores se mezclaban y formaban algo nuevo, y se dio cuenta de que había algo hermoso en la creación a partir de la destrucción. Algunas de sus obras eran sombrías, reflejo directo de su dolor, otras repletas de color y vida, expresando la esperanza que empezaba a florecer en su interior. Sin embargo, a medida que se adentraba en esta nueva faceta de su vida, las sombras de la traición nunca estaban demasiado lejos. Valentina, mientras los días pasaban, se dio cuenta de que no solo necesitaba reafirmar su identidad a través del arte, sino que también debía enfrentar a Javier. La idea la llenaba de ansiedad, pero la determinación que comenzó a crecer en ella era más fuerte que el miedo. Un día, después de una sesión intensa de pintura, se miró en el espejo del estudio. Ahí, frente a la imagen de una mujer marcada por el dolor pero también por una renovada fuerza, supo que había llegado el momento de actuar. No podía permitir que su vida seguía siendo controlada por las decisiones de otros. En su corazón ardía el deseo de retomar las riendas, así que comenzó a trazar un plan. Valentina quería expresar su verdad y plantear límites. Lo haría para liberarse de la carga que la mantenía atrapada en el pasado que no deseaba seguir viviendo. Ella se merecía más que la infidelidad y las mentiras. Sabía que confrontar a Javier significaba no solo hablar de su dolor, sino también luchar por su dignidad. Decidió que la próxima ocasión en que lo viera no sería una muestra de debilidad. Iría decidida a revelar su fortaleza. Haría que comprendiera que ya no era la misma mujer que una vez se quedó callada y a su lado, mientras preparaba su discurso interno, una mezcla de temor y excitación la recorrió. La claridad de su objetivo no la dejaba descansar. Valentina volvió a la pintura, pero esta vez los colores danzaban en su mente anticipando la confrontación. El día de la conversación se acercaba, y con cada pincelada, el fuego de su determinación se avivaba. Sabía que el momento de rendir cuentas había llegado. Se estaba convirtiendo en algo más que una víctima, su arte era su liberación y su voz. Cuando finalmente se presentó el día en que se encontrarían, una sensación de calma la envolvió. Valentina se sentía lista para enfrentar su verdad, y al hacerlo, estaba a punto de descubrir que tan lejos estaba dispuesta a llegar por su felicidad. Las luces del atardecer chocaban contra el horizonte, y en su interior, una tormenta de emociones se gestaba. El instante decisivo estaba más cerca de lo que ella pensaba, y esa lluvia de sentimientos la impulsaba como nunca antes, porque el momento de la verdad había llegado. Valentina respiró hondo antes de abrir la puerta de la casa, sintiendo cómo la determinación la envolvía como un abrigo protector. Se había preparado mentalmente para este encuentro, ensayando cada palabra y cada reacción. No podía permitir que sus emociones la dominaran. Había llegado el momento de reivindicar su voz, de ser la arquitecta de su propia vida. Al entrar, el ambiente era tenso y cargado de una expectativa inconfundible. Javier la esperaba en la sala, un lugar que una vez había sido testigo de risas y sueños compartidos. Ahora, tenía otra connotación, un campo de batalla donde se decidiría su futuro.
Él la miró, sus ojos reflejaban sorpresa y un ligero cambio de postura. Esa reacción la empoderó, estaba allí, en plena lucha, y no podía retroceder. Valentina, qué sorpresa, dijo él, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. La falsedad de su tono fue un golpe directo al estómago. Pero en lugar de permitir que eso la debilitara, encontró fuerza en esa traición. Necesitamos hablar, respondió, sintiendo cómo sus palabras resonaban en la sala como un eco. La seguridad con la que pronunció esas letras fue suficiente para que Javier se enderezara en su asiento, consciente de que no sería una conversación cualquiera. Se sentó frente a él, manteniendo la mirada firme, y se dispuso a desenmascarar la situación. Me enteré de la verdad. No es una sorpresa olvidarme de ti y de lo que hiciste, pero sí me asombra lo poco que sabes de mí, comenzó ella, cada palabra cuidadosamente medida para que su dolor se transformara en poder. El instante en que la traición fue expuesta, ella no perdió su foco. No estaba allí para hacer un espectáculo, estaba allí para afirmarse. Él intentó interrumpirla, pero Valentina lo detuvo con un gesto de la mano. He pasado aún por más dolor del que creí posible. He estado tan atrapada en un rol que olvidé quién soy. Pero eso se acabó. Las palabras fluyeron con la firmeza de alguien que ha pasado por una tormenta y ha salido más fuerte. Javier palideció al darse cuenta de que la mujer frente a él tenía un perfil completamente nuevo, definido por una fuerza que él había menospreciado. Te he permitido gobernar mi vida. Pero ahora, estoy aquí no para pedirte explicaciones ni para buscar tu aprobación. Estoy reclamando mi vida. Me merezco la verdad y, sobre todo, me merezco ser feliz. Mientras hablaba, sentía cómo su valentía emergía, y la impotencia que la había atrapado comenzaba a desaparecer como niebla bajo el sol. La palabra felicidad era un mantra nuevo. En su mente, la imagen de una vida sin la sombra del engaño se dibujaba cada vez más clara. Pero no era solo sobre Javier, era un viaje hacia lo desconocido que se iría revelando a medida que avanzara, un camino lleno de posibilidades. Valentina notó el gesto de Javier, que intentaba cambiar el rumbo de la conversación, intentando probar que aún quedaba amor entre ellos. Sin embargo, ahora las palabras de Javier sonaban vacías. Sus promesas eran ecos de un pasado que ella había dejado atrás. Te creo a ti y a tus palabras. Pero esas promesas no son suficientes. Quiero luchar por mi felicidad. Este es el inicio de un nuevo capítulo. La sinceridad de su declaración resonó en la habitación. La tensión se manifestaba físicamente, como si ambas partes supieran que lo que estaba en juego era mucho más que una simple conversación. Mientras la discusión avanzaba, Valentina se descubrió más fuerte de lo que jamás había imaginado. Una mezcla de miedo y esperanza le daba energía, y en su interior brotaba la imagen de una mujer decidida a moldear su destino. Pero, mientras tomaba la palabra nuevamente para abordar el tema de su futuro, llegó un mensaje al teléfono de Javier, interrumpiendo su discurso. La pantalla iluminada reflejó una palabra que hizo que las dudas regresaran en forma de tormenta. ¿Es ella?, preguntó Valentina, sintiéndose inmersa en el caos, el corazón acelerando nuevamente. La respuesta a esa pregunta no solo definiría el futuro de su relación, sino también quién sería ella a partir de ese instante. El momento de la verdad parecía acercarse, pero la revelación de nuevos secretos podría cambiar todo. La pregunta flotaba en el aire, y Valentina se dio cuenta de que la batalla acababa de comenzar. Valentina sintió que el aire se volvía denso, casi pesado. La mirada fija en Javier la llevó a preguntarse no solo sobre su relación, sino también sobre su propio valor. ¿Era capaz de enfrentar lo que esa palabra señalaba? La certeza de que algo había cambiado en ella se mezclaba con la angustia de lo desconocido. La respuesta a su pregunta no solo tenía el potencial de concluir un capítulo, sino de abrir otro completamente diferente en su vida. Javier, notando la intensidad en su expresión, titubeó. Una mezcla de incomodidad y angustia flotaba en la sala.
Valentina, espera, no es lo que piensas, intentó cambiar el rumbo de la conversación. Pero sus palabras, cargadas de desesperación, ya no tenían la misma fuerza. ¿Y qué es, entonces?, espetó Valentina, sintiendo cómo la ira revoloteaba en su interior. La rabia de no haber sido sincera con ella durante tanto tiempo se manifestaba en su voz, que resonaba con autoridad, reclamando no solo respuestas, sino también su propio espacio en el mundo. Era un momento clave, un punto de inflexión para enmarcar una vez más su vida, sintió una sacudida interna. ¿Era la certeza de que era el momento de dar un paso hacia el futuro lo que la guiaba? Pese a la tormenta emocional, las palabras surgían con claridad. Si hay algo que he aprendido en este tiempo, es que no puedo permitir que tus mentiras definan mi destino. Debo encontrar mi verdad, y eso empieza hoy. Javier, aunque todavía aturdido, se sintió obligado a defenderse. Habló de la presión, de las expectativas que había sentido a lo largo de los años, tratando de justificar sus propias decisiones. Pero las palabras le salían entrecortadas, casi como si él mismo no creyera en la justificación que intentaba presentar. Valentina comenzó a entender que el dolor no era solo de ella, sino también de quienes buscaban escapar de sus propias verdades. Sin embargo, esa compasión no hacía que su lucha fuera menos válida. Quería optar por su propio camino. En su mente, el eco de felicidad resonaba más fuerte que nunca, las decisiones se cristalizaban en su mente, la empoderaban. Yo tengo derecho a buscar una vida plena, Javier. Este juego de sombras se acaba aquí. Te pido la verdad, y no voy a rendirme hasta que me la des. La firmeza de su voz sorprendió incluso al propio Javier, quien pareció entender que esta vez, iba en serio. A medida que la conversación continuaba, Valentina sintió como una idea crecía en su interior. Debía estar preparada para cualquier revelación. Esa posibilidad la hacía sentir vulnerable, pero también la llenaba de una energía desconocida. Cada palabra intercambiada era un ladrillo que levantaba el muro de seguridad en torno a su ser. Ya no quería estar en un lugar donde su valor dependía de otro. Cuando las palabras embargo y amante finalmente salieron de los labios de Javier, recordando que su inacción podría haber permitido el nacimiento de una nueva vida en un mundo ajeno al suyo, un susurro de determinación brotó dentro de ella. La verdad no solo iluminaría su camino, sino que arrastraría consigo la pesada carga emocional que había llevado durante años. Valentina sintió que cada respuesta potencial podría abrir más preguntas. Mientras su voz se alzaba, en su interior comenzó a gestarse una nueva narrativa, la historia de una mujer capaz de tomar las riendas de su vida, sin temor a enfrentar las consecuencias de lo que descubriría. La búsqueda de su propia felicidad ahora era su único y verdadero objetivo. Sin embargo, mientras Javier comenzaba a hablar de su relación con la amante, los lugares que habían compartido, las promesas que habían hecho, una sombra de inquietud recorrió el cuerpo de Valentina. La certera sensación de que todo lo que había construido podría desvanecerse en un instante volvió. Estaba lista para enfrentar la verdad, sin importar cuán devastadora pudiera ser. La sala se quedó en silencio, y Valentina se preparó para escuchar lo que no quería oír. La pregunta que había formulado anteriormente cobraba peso nuevamente. ¿Eras tú el único que se beneficiaba de nuestra vida juntos, o era parte de una traición más grande? El aire se volvía cada vez más denso a medida que la respuesta de Javier parecía acercarse, presionando sobre su pecho como un peso insoportable. La revelación parecía inminente, pero en el fondo de su ser, sabía que ese podría ser el último acto de una obra que solo había comenzado. La resolución de su futuro pendía de un hilo, y su vida pronta a dar un giro inesperado. El silencio se tornó un grito ensordecedor a medida que Javier preparaba su respuesta. Valentina observaba su rostro, buscando cualquier indicio de sinceridad, pero solo encontró sombras. La angustia de lo que estaba a punto de escuchar la empujaba a un precipicio emocional. Siempre quise que fuéramos felices, que tuvieras todo lo que deseas, comenzó a balbucear Javier, como si intentara desviar la atención de la verdad inmediata.
Pero no sabía cómo decirte que he estado con otra persona. Sus palabras, un golpe seco en el corazón de Valentina, reverberaron en la habitación. Pero lo que seguía era aún más devastador. Supe que estaba embarazada hace semanas, continuó él, y Valentina sintió que el mundo se desvanecía alrededor de ella. La incredulidad se mezcló con un mar de emociones, y la imagen de su vida junto a Javier empezó a desmoronarse como un castillo de naipes. El enfado burbujeaba en sus entrañas, pero pronto fue reemplazado por un frío desolador. Los recuerdos, los sueños compartidos, las risas en la cocina, todo lo que una vez había definido su relación se desvaneció, como si nunca hubiera existido. ¿Qué significaba todo aquello? ¿Acaso había sido una ilusión construida sobre mentiras? Sin pensarlo, Valentina se puso de pie. En su mente, cada respuesta que había estado buscando se convirtió en una revelación liberadora. Lo que me has hecho es imperdonable, Javier. No solo a mí, sino a la promesa de lo que podríamos haber sido juntos. Mientras las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos, notó que ya no sentía la necesidad de aferrarse a él. Era el momento de recuperar su vida, de centrarse en su futuro, en su verdad. Voy a cerrar este capítulo, declaró con firmeza, sus palabras cargadas de una nueva determinación. No permitiré que tus decisiones me definan. Tengo que encontrar quién soy sin ti. Esta frase resonó con una fuerza inesperada. La fragilidad que anteriormente había sentido se transformaba lentamente en un ímpetu indomable. Valentina comprendía que, aunque el camino que se presentaba era oscuro, la luz de su autocuestionamiento la guiaba hacia adelante. Día tras día, aprendía a redescubrir a la Valentina que había dejado de lado durante años. Se deslizó de sus antiguas rutinas, dejó de lado los vestigios de una vida que ya no le pertenecía. Las charlas con amigas le revelaron aún más sobre sus deseos ocultos, y la exploración de nuevas pasiones encendió una chispa en su interior. Se inscribió en un curso de fotografía, con la esperanza de capturar momentos fugaces, y en cada clase encontraba una parte de sí misma que había estado atrapada. Los días se convertían en semanas, y con cada paso, Valentina se sentía menos atormentada por el dolor de la traición. El crecimiento personal comenzó a ser palpable, su confianza resurgía. Aprendió a enfrentar cada decisión con claridad, y cada elección la acercaba más a la esencia de quien siempre había deseado ser. Pero en lo profundo, una inquietud la seguía acechando, la inevitable confrontación con Javier aún no se había cerrado. Un día, mientras revisaba sus fotos en un café, recibió un mensaje de Javier. La incertidumbre de lo que podría significar aún la mantenía en un estado de alerta. ¿Deseaba realmente volver a abrir esa puerta? ¿Qué había aprendido en su travesía que le permitiría manejar esa situación? Las tentaciones de su pasado se mezclaban con las expectativas de su futuro. Al mirar a través de la lente de su cámara, Valentina comprendió que estaba lista para tomar el control. Enfrentaría a Javier, no solo para cerrar ciclos, sino para reafirmar lo que había descubierto en su proceso, que la verdad, por dura que sea, siempre lleva a nuevas oportunidades de crecimiento. Mientras cerraba su portátil, aceptó que la historia de su vida continuaría escribiéndose, y que cada letra, cada pausa, y cada revelación era parte fundamental de su viaje. Con un último vistazo a las imágenes que había capturado, se levantó. El momento de la verdad y sus decisiones pendían de un hilo, y el siguiente movimiento era crucial. La pregunta resonó en su mente. ¿Estaba, de verdad, lista para la confrontación final con Javier? La tensión estaba apenas comenzando a acumularse, pero Valentina sabía que el siguiente paso, sea cual fuere, la definirá de formas que aún no podía imaginar. Valentina se sentó en la mesa del café. El aroma del café recién hecho la envolvía mientras sus pensamientos giraban en torno a la inminente confrontación con Javier. Había decidido que sería una oportunidad para reafirmar su identidad, no solo como pareja, sino como individuo. Con cada sorbo de café, su mente regresaba a las lecciones aprendidas durante las últimas semanas.
rodeada de risas y consejos de sus amigas, se había volcado en una etapa de autoexploración. La fotografía se había convertido en su refugio, y cada imagen capturada era un recordatorio de su resiliencia, de la belleza de la vulnerabilidad. Pero esa fortaleza aún necesitaba ser puesta a prueba. Al diablo con el temor, se dijo. Esperó un mensaje de Javier, pero tenía claro que esta vez su respuesta no sería impulsiva ni emocional. Esos días oscuros habían moldeado una nueva Valentina y, en lugar de caer en la desesperación, había decidido enfrentarse a sus miedos directamente. Existía una gran diferencia entre lo que sentía y cómo reaccionaría. Cuando finalmente el teléfono vibró en la mesa, su pulso se aceleró. Javier deseaba hablar, y la dirección del encuentro sería clave. «Quiero reunirme contigo», había escrito. Valentina apretó el teléfono entre sus manos, la certeza de que no se trataba solo de una conversación, sino de una batalla por su libertad emocional. La idea de su reencuentro estaba impregnada de ansiedad y expectativa. Valentina empezó a escribir una lista. Un simple borrador en la pantalla de su móvil en el que planeó el significado detrás de cada encuentro que tuvieron. Era su guía, una forma de no perderse entre sentimientos contradictorios durante la conversación. «De ser necesario, soy capaz de mantenerme firme», murmuró, como un mantra que la anclaba a sus decisiones. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que dejar escapar la tristeza también significaba abrir la puerta a lo nuevo. En una semana se llevaría su primera exposición fotográfica, y aunque se sentía excitada, la perspectiva de un encuentro con Javier la hacía tambalear. Sería lo suficientemente fuerte para insistir en su verdad sin dejarse llevar por el pasado. La noche del encuentro llegó. La luz de la luna iluminaba su camino, y cada paso le recordaba su nueva fuerza. Cuando se encontraron en el parque, él parecía ansioso, un reflejo de lo que ella sentía en su interior. Sin embargo, estaba decidida a no permitir que su vulnerabilidad se apoderara de ella. «Valentina, necesito que me escuches», comenzó Javier, su voz temblando con la carga de lo que debía decir. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, ella le interrumpió. «Ya he escuchado suficientes excusas, Javier. Hoy te escucho solo para cerrar este capítulo de la forma más clara posible». La mirada fija en sus ojos era serena, pero su voz había tomado firmeza. El eco de su declaración resonó en el silencio que los rodeaba. Esa simple afirmación, que salió de su boca como un as y como un nuevo comienzo, la liberó de cualquier duda. Había definido su espacio, su voz, y juró que esta vez no permitiría que la confusión dominara la conversación. Sabía que al abrir su corazón, también se estaba abriendo a un futuro que la aguardaba, lleno de oportunidades por descubrir. Ya no era la Valentina que se aferraba a recuerdos dañinos. Mientras Javier comenzaba a explicar su perspectiva, Valentina sintió una oleada de claridad. Comprendió que ésta unió su deseo de proteger su felicidad ante el ego de aquellos que habían herido su confianza. Pero su mente seguía alerta, sintiendo que había más en juego que solo una conversación. Cuando él terminó de hablar, fue el turno de Valentina. «La verdad es que estoy aquí porque quiero cerrar algo que no se puede abrir de nuevo». Cada palabra que articulaba era una capa de su fortaleza emergente, un paso hacia la libertad. Pero, entre esas sensaciones de empoderamiento, la inquietud la atravesó como un rayo. ¿Qué depararía el futuro si Javier no comprendía su mensaje? La respuesta parecía infinita, y a pesar de lo liberada que se sentía, no podía evitar preguntarse. ¿Qué haría si la conversación no tenía el desenlace que ella había anticipado? Pero algo dentro de ella sabía que, pase lo que pase, la Valentina que había emergido nunca volvería a ser una sombra. Con una serenidad renovada, se giró para mirar de nuevo a Javier. Ella estaba lista para decir lo que necesitaba, pero, ¿su verdad sería suficiente para garantizar que su historia, después de todo, siguiera avanzando en la dirección correcta?
El aire pareció volverse denso cuando Valentina expresaba sus verdades, como si el mundo a su alrededor se acallara hasta convertirse en un eco lejano. Las palabras fluyeron de su boca casi sin esfuerzo: me siento más fuerte que nunca, Javier. He aprendido a valorar mi individualidad, y no puedo permitir que nada ni nadie lo empañe. Javier la miraba con una mezcla de sorpresa y pesar. Esa imagen que tenía de ella, la amante sumisa y dependiente, se desvanecía ante sus ojos. El silencio que siguió fue angustiante, pero Valentina lo utilizó a su favor. Cada segundo de esa pausa era un recordatorio de que no estaba sola. Había cultivado amistades profundas y había explorado nuevas facetas de sí misma a través de la fotografía. La luz de su próximo proyecto irradiaba en su interior, y ya nada podría oscurecer esa chispa. Lo siento, Valentina. Me he dado cuenta de que he cometido errores, comenzó él, pero su voz carecía de fuerza. Este era el tipo de disculpas que la había lastimado en el pasado. Tenía que ser firme. No podía aceptar palabras vacías detrás de una mirada de arrepentimiento. Perdón no basta, respondió, ajustando su postura. No se trata solo de lo que desees ahora. Se trata de lo que has hecho. Y yo no estoy aquí para ser tu salvadora. Valentina, al pronunciar estas palabras, vislumbró un nuevo horizonte, uno donde ella era la protagonista. Este encuentro con Javier no era solo sobre él, sino el reflejo de su viaje hacia la autoafirmación. Su mente ahora caminaba por la senda del reconocimiento propio. Abrió su móvil de nuevo, observando aquel borrador que se había convertido en su aliado. ¿Cuántas verdades había escrito ahí que ahora resonaban con una claridad extraña en su mente? Las decisiones que había tomado, las experiencias vividas, le habían hecho comprender que estaba lista para soltar de forma definitiva. Decidió entonces que, más allá de la conversación, había un mundo que exploraría a través de su arte. La fotografía sería su voz, una forma de narrar su historia sin filtros ni dilaciones. Pensar en su próxima exposición la entusiasmó. Las imágenes, cada una un testimonio de su resistencia, exhibirían su viaje personal, expuestas al mundo, representarían la expresión tangible de su crecimiento. Sin embargo, parte de ella aún dudaba. ¿Javier intentaría volver a entrar en su vida con promesas vacías? ¿Una vez más jugaría con su tranquilidad emocional? Lo que he hecho con mi vida no depende de ti ni de lo que sientas ahora, continuó, sintiendo la firmeza de sus palabras resonando en los rincones más profundos de su ser. Cada frase era una manera de cerrar puertas pasadas, cada sílaba un ladrillo en la construcción de su nuevo mundo. A medida que la conversación avanzaba, Valentina sintió que sus pies realmente tocaban el suelo. Su visión del futuro se tornaba más nítida, pero no sin sus retos. ¿Podría realmente tener éxito en su carrera como fotógrafa sin los altibajos emocionales que ella había soportado? ¿Sería capaz de mirar la vida de frente y desafiar cada obstáculo que la amenazara? Mientras encontraba respuestas en sus pensamientos, Javier parecía rendido. Solo quiero que sepas que estoy aquí si me necesitas, soltó en un susurro lleno de tristeza. Aquel comentario la hizo vacilar, aunque solo un instante. En su interior, un fuego la impulsaba hacia adelante. La vida que deseaba la estaba esperando, y se fue dando cuenta de que cada paso firme que diera significaría dejar atrás la sombra del que había sido Javier. Te aprecio, pero eso no es suficiente, se atrevió a decir mientras se giraba a irse. Un vistazo atrás fue suficiente para sellar el desenlace. Al cruzar el parque, una sensación de liberación se posó en su pecho. El aire fresco era una promesa de nuevos inicios. Valentina volvió a encender su móvil para anotarlo: no estoy aquí para reconstruir lo que se rompió. Estoy aquí para construir algo nuevo. Pero mientras avanzaba, un mensaje entró en su pantalla. La incertidumbre la inundó. Era una fotografía. De un evento que involucra a Javier y algo más, una imagen que podría cambiarlo todo. ¿Estaba lista para enfrentar lo que podría implicar esta nueva revelación?
la batalla por su vida apenas comenzaba. Las esquinas del parque se erguían con sombras alargadas mientras Valentina caminaba, cada paso establecía una distancia psicológica entre su pasado y su futuro incierto. La imagen del mensaje de Javier resonaba en su mente. ¿Cómo podía una simple fotografía desencadenar tal torbellino de emociones? Ciertamente, no había imaginado que su proceso de liberación estaría atado a tan sorpresivo descubrimiento. La necesidad de analizar la imagen era urgente. Se sentó en un banco, aislada y a la vez expuesta al universo. Cosas tan reveladoras como esta no podían ser ignoradas. Al abrir la foto, una oleada de desilusión inundó su corazón. Allí estaban Javier y su amante, ambos sonriendo, en medio de lo que parecía una celebración. La realidad se enfrentaba a Valentina como si fuera un puñetazo directo. ¿Era esa la felicidad que había pretendido ocultar detrás de sus palabras de arrepentimiento? La traición nunca es fácil de digerir, pero en ese instante, la ira comenzó a mezclarse con su determinación renovada. En ese momento crítico, Valentina comprendió que este nuevo dolor podría ser el ángulo que necesitaba en su trabajo fotográfico. Un recurso artístico, un grito silencioso transformado en un retrato visceral de sus emociones más profundas. La imagen, lejos de desarmarla, comenzaba a reconfigurar su energía creativa. Su mente, antes atrapada en la confusión, ahora se convertía en un lienzo donde proyectar su experiencia. El dolor se metamorfoseaba en arte, y su historia en una poderosa declaración, pero en el fondo, la crítica interna no cesaba. ¿Cómo podría usar esa traición? ¿Era ético plasmar en su arte la vulnerabilidad de los demás solo por su propio crecimiento? Con cada pensamiento, la ambigüedad moral surgía. Aquí radicaba un dilema fundamental, el deseo de expresar su verdad versus el respeto por los involucrados. La lucha que se libraba en su interior requería respuestas. Alzando la vista, observó a otros en el parque, inmersos en sus propias vidas. Algunos se reían, otros discutían. Valentina se dio cuenta de que cada uno llevaba una carga, una historia que no se visibilizaba. ¿Podía su arte ser un espacio para que esas historias fueran contadas, incluyendo la suya? La respuesta a la pregunta que le atormentaba se encontraba a un paso de distancia. Cada disparo de su cámara podría ser un acto de liberación no solo para ella, sino para aquellos que vean su obra y se sientan identificados. La exposición que había soñado parecía al alcance de su mano, pero ahora no podía permitir que la imagen de su traición la definiera. Decidió que buscaría un enfoque en sus fotografías que, en lugar de enfatizar el dolor, resaltara la superación y el empoderamiento. Con cada disparo, crear vulnerabilidad y fortaleza a la vez. Sin embargo, al comenzar a caminar de nuevo, la pregunta persistía: ¿cómo confrontaría a Javier si decidía comunicarle lo que había descubierto? La idea de una confrontación directa, de desmantelar las ilusiones que hizo caer, la tentaba. Era un impulso que brotaba desde lo más profundo de su ser. Sin embargo, también era consciente de que no quería prolongar el ciclo de dolor y dependencia. Consciente de su misión personal, Valentina se acercó a una exhibición de arte local. Su corazón palpitaba de anticipación ante la idea de un espacio donde podría mostrar su trabajo. Se sintió segura, casi libre. Allí, el sentimiento de ser autora de su vida le otorgó un poder inesperado. De repente, un sonido familiar la distrajo, un mensaje entrante. Era Javier. Un simple texto que le preguntaba si quería hablar. ¿Qué postura tomaría? La misma determinación que había construido ahora se tambaleaba. El eco de su voz y sus resoluciones moraban en las expectativas de una conversación que podría deshacer lo conseguido. Valentina suspiró, el horizonte que había construido empezaba a tornarse confuso. ¿Iba a permitir que una simple solicitud la arrastrara de nuevo? Había llegado el momento de enfrentar, no solo a Javier, sino también a sí misma. Con un movimiento decidido, apagó el móvil, permitiéndose la oportunidad de seguir tejiendo su propia trama.
Las decisiones que tomaría influirían en su futuro y en su arte. ¿Recogería el reto que la vida le presentaba? La batalla por su autoafirmación apenas comenzaba. Cada clic de su cámara sería un reflejo de la realidad, y ella estaba decidida a capturarlo todo. El aire fresco del parque contrastaba con el calor que emanaba del torbellino de pensamientos en la mente de Valentina. La quietud del lugar servía como un telón de fondo irónico frente a su caos interno. Con un nuevo sentido de propósito, empezó a caminar hacia su estudio, pero era consciente de que la única forma de avanzar era confrontando todo lo que la había detenido. Su estudio había sido su refugio, un lugar donde primero había creado desde el amor, pero ahora representaba la mezcla de dolor y deseo de renovación. Al abrir la puerta, un rayo de luz iluminó el espacio desordenado. Los papeles cubrían la mesa de trabajo, y su cámara descansaba en una esquina, como un perro guardián esperando su señal. Era hora de una nueva serie, una que capturara no solo su dolor, sino también su proceso de sanación. Mientras ordenaba sus herramientas, su mente comenzaba a formular un plan. Decidió que cada imagen tendría que narrar una parte de su historia, un viaje desde la desconfianza hasta la reconstrucción, utilizando sus sentimientos como el hilo conductor. Entonces, la primera serie se centraría en el tema de la traición, la fragilidad de las promesas, las sombras en momentos de alegría. Una ausencia que revelaba más que la presencia física. Valentina se propuso visitar lugares que evocaban recuerdos de Javier. Cada ubicación sería una representación de la confluencia de su amor y su dolor. Con su cámara como aliada, saldría a capturar lo que cada espacio tenía que ofrecer, transformando su sufrimiento en imágenes que hablaban por sí solas. La idea de utilizar los escenarios físicos que habían sido testigos de su historia le otorgaba un sentido de control que había perdido. Sin embargo, cada vez que levantaba la cámara para enfocar, una sombra de duda se cernía sobre ella. Las preguntas volvían: ¿era correcto exponer su traición en arte? ¿Por qué no buscar momentos de alegría y alegría en vez de buscar dolor? La válvula de su moralidad la presionaba. Recuerda que el arte debía resolver y no agravar. Pero luego, en un impulso, pensó que su sufrimiento también merecía ser validado. Por fin, decidió que no podía dejar que la culpa le robara su voz. Se sentó frente a su computadora y comenzó a buscar artistas que habían compartido sus propias luchas, personas que habían convertido el dolor en arte puro. Con cada historia que leía, se sentía más alentada. Eran ejemplos concretos de confrontación y sanación a través de la expresión. Sin duda, había otros que habían caminado su mismo sendero de traición y desamor, y ella tendría que ser parte de esa narrativa. Las imágenes comenzaron a formarse en su mente, y lo que inicialmente sentía como una carga, ahora se convertía en un catalizador potente. Los disparos de su cámara no solo capturarían lo que había sido, sino que también reafirmarían lo que iba a ser. Cada clic marcaría no solo un recuerdo, sino un paso hacia su reinvención. Mientras la luna se elevaba en el cielo, Valentina decidió salir a dar un paseo. Las calles iluminadas la inspiraron. Sin embargo, el eco del mensaje de Javier se volvió más fuerte. La noche, antes reconfortante, ahora se había llenado de incertidumbre. La llamada a la confrontación ya no podría posponerse por más tiempo. Aún así, había una pregunta que la inquietaba: ¿qué pasaría si la conversación no tuviera la conclusión que ella esperaba? La determinación que había ido desarrollando empezó a mezclarse con la inquietud. Saber que podría encontrarse frente a frente con el origen de su dolor le llenaba de horror y emoción. Finalmente, al poner un pie en su hogar, comprendió que un nuevo capítulo en su vida estaba por comenzar. El arte que ella estaba creando podía ser la manera de desahogar todo lo que había guardado, pero la resolución que la vida le planteaba no iba a esperar más. Sin poder contenerse, volvió a encender su móvil, su corazón latiendo con fuerza al pensar en lo que estaba a punto de comunicarse. Esa fatídica conversación estaba al acecho. Dispuesta a cambiar su vida para siempre. Con un pulso firme,
abrió el mensaje y comenzó a escribir. Cada palabra que presionaba contra la pantalla era un paso hacia el futuro que empezaba a dibujarse en su mente. Javier, necesitamos hablar, pulsó, enviar, dejando escapar un hilo de tensión que colgaba entre ellos. ¿Estaba realmente lista para enfrentarse a él y a sus propios sentimientos? La respuesta se acercaba rápidamente, como un tren con destino incierto. Valentina se despertó en una mañana soleada, con el aroma del café recién hecho impregnando el aire. La luz que entraba por la ventana iluminaba su estudio, un espacio que había sido testigo de su transformación. Se detuvo un momento a observar las obras que yacían por todo el lugar, cada una representando un capítulo de su sufrimiento y su crecimiento. Ya no era la mujer que se había aferrado a las sombras de la traición, ahora era un faro de resiliencia, un testimonio viviente de cómo el dolor podía ser redimido a través del arte. Había pasado semanas trabajando en su exposición fotográfica, esa que se convertiría en su declaración de independencia. Había capturado momentos de su historia, imágenes que hablaban sin palabras, comunicando su viaje de sanación. Ya no eran simplemente fotografías, eran trozos de su alma, impresas en papel, que relataban la transición de ser una víctima a convertirse en la autora de su vida. Tras un profundo proceso de autoconocimiento, Valentina había empezado a sentirse en control de su narrativa. A medida que se preparaba para la exhibición, el recuerdo de Javier aparecía como un susurro lejano, una sombra que se disipaba lentamente. Sin embargo, la inevitable charla que había pospuesto estaba en la parte posterior de su mente. Valentina comprendía que la confrontación no solo era necesaria para cerrar un ciclo, sino que también era parte de su viaje hacia la plenitud. La noche de la exposición llegó, y Valentina se sintió más fuerte que nunca. Con su cámara colgada al cuello, dio la bienvenida a amigos, familiares y a personas que jamás había imaginado que admirarían su trabajo. Cada imagen expuesta contaba su historia de traición, dolor y finalmente, superación. Era el momento de reivindicarse no solo ante los demás, sino ante sí misma. Entre las multitudes, su mirada se encontró con la de Javier. Su corazón dio un vuelco, pero en lugar de pánico, sintió la decisión de enfrentar su verdad. Había logrado transformarse en quien realmente era, una mujer con rostro claro y voz potente. Al finalizar la exposición, se dirigió a él con una mezcla de determinación y valentía. Javier, necesitamos hablar, dijo, con la firmeza de alguien que había encontrado su hogar en su propia piel y que no temía demostrarlo. En su interior, no solo había claridad, sino también un sentido del futuro que jamás habría imaginado en sus días de oscuridad. Sabía perfectamente que negarse a hablar no la llevaría a ningún lado, y el tiempo había llegado para un cierre verdadero. Cuando finalmente se sentaron en una esquina tranquila del lugar, la tensión era palpable, pero Valentina se afianzó en su poder. Lo que hiciste me lastimó profundamente, pero también me enseñó a encontrar mi voz. He estado trabajando en mí misma y en mi arte. Tu traición me llevó a descubrir una pasión que había olvidado. Ahora, mis fotografías cuentan mi verdad, le compartió, sintiendo que cada palabra la liberaba más. Javier, al escucharla, parecía un hombre enfrentando las consecuencias de su propia culpa. Valentina, me he dado cuenta de lo que perdí. No era solo el amor que compartíamos, era un esfuerzo por construir algo real, murmuró, pero lo que un día fueron palabras vacías ahora se sentía irremediablemente distante para ella. Ya no puedo permitir que tus decisiones definan quién soy. Estoy aquí para crear mi propio futuro, para ser feliz sin que tú formes parte de ese cuadro, replicó, con una firmeza que resonó en el aire. La conversación, aunque difícil, fue el cierre que Valentina necesitaba. Las palabras fluyeron, y aunque había dolor, también hubo momentos de comprensión. Javier la escuchaba, su expresión reflejando el impacto de cada revelación. Al final, se despidieron no como pareja, sino como dos almas que finalmente reconocían el camino que debían seguir por separado.
Tan pronto como Valentina cruzó la puerta de su casa aquella noche, una oleada de tranquilidad la inundó. El pasado había dejado de ser un lastre, y la libertad comenzaba a convertirse en su nuevo norte. Había aprendido que a través del dolor podía emerger belleza, y esa era la esencia que deseaba compartir con el mundo. La exhibición fue un éxito, y las palabras de sus amigos la alzaban más alto al recordarle la fuerza a la que tenía acceso. Con el tiempo, Valentina logró establecerse no solo como fotógrafa, sino como una voz auténtica capaz de conectar con quienes alguna vez habían compartido su dolor. Su trabajo no solo sanó sus heridas, sino que también resonó con aquellos que, al observar sus obras, se sintieron validados y comprendidos. La vida que construía ahora era un verdadero testimonio de su viaje, una narrativa de resiliencia y realización. Mientras miraba las fotografías que había capturado, supo con certeza que se encontraba en el camino correcto. Había renacido, transformándose y modelando su destino, y esas imágenes eran la prueba de que todo dolor puede convertirse en arte. Valentina sonrió, sintiéndose tranquila. Su corazón latía con confianza renovada, no era solo la protagonista de su historia, era el autor de su futuro. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Su apoyo es crucial.